Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Estela Sayago y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Llegamos al viernes con la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Me acompaña como cada jornada mi compañero Darío Tebay. Darío Omar, bienvenido. Estela Fani, qué gusto estar acompañándote en esta jornada, en este Viernes Santo que para todos es muy especial. Para algunos por el tema de religioso y para otros por estar en plena cuarentena que al menos en la República Argentina están anunciando o dejando entrever que se puede extender un poquito más. Pero para eso vamos a estar informándolos y vamos a estar acompañándolos durante todo nuestro programa. Esto es Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Una ópera en cuarentena. El emocionante video de una orquesta que une a jóvenes de barrios vulnerables. Se trata de la Orquesta de Aeropuertos Argentina 2000, integrada por 41 chicos que viven en la periferia de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y sueñan con dedicarse profesionalmente a la música. Establecemos contacto ahora con nuestro corresponsal en Canadá. Aquí Vancouver, Canadá. El número de personas que podrían morir en Canadá a causa de COVID-19 estaría entre 11,000 y 22,000, de acuerdo con el modelo de proyección divulgado hoy por la Agencia de Salud Pública, donde además se señala que el potencial número de contagiados estaría entre 940,000 y 1,870,000. En el mejor de los escenarios, la curva de la pandemia empezaría a mostrar su descenso en el verano de este año siempre y cuando se aplique el más estricto control a las medidas de aislamiento y distanciamiento físico y el comportamiento ciudadano sea ejemplar. Sin embargo, y si las cosas no funcionan y en el peor de los escenarios, en el que no haya control a las medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus, el pico de la enfermedad se vería en el próximo verano y la curva descendente empezaría a sentirse en el otoño de este año. A hoy Viernes Santo, Canadá registra un total de 509 muertes por COVID-19 y la cifra confirmada de infectados llega ya a 20,748. Soy José Augusto Marín, Conexión Mundial, Vancouver, Canadá. Conexión Mundial. Aquí México, la OPEP aplaza gran recorte de petróleo. El proyecto de acuerdo que prevé una reducción de 10 millones de barriles al día será definitivo si México acepta reducir en 400,000 barriles su producción de crudo. México llega a 3,441 casos de coronavirus. Hay 194 muertos. Jorge Enrique Trejo, director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, señala que en México se están realizando protocolos para utilizar plasma de personas que se recuperaron del nuevo coronavirus en pacientes graves, aún en análisis según los expertos. Y una empresa en Baja California se negó a vender respiradores para México y la clausuraron. No solo rechazó vender el equipo, sino que tampoco respetó las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. Si estas empresas no apoyan o contribuyen, se consideran de actividades no esenciales. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial desde Tabasco, México. Sigue la controversia. Cada vez son más las autoridades municipales y provinciales que insisten en el uso del barbijo o tapaboca como método adicional para evitar contagios. Hasta hace algún tiempo, la Organización Mundial de la Salud lo desaconsejaba para quienes no estaban contagiados. A pesar de esto, se generaliza su uso en todas las regiones afectadas por la pandemia. Esto se suma a las demás medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde España. Aquí España.
Nuestro país encara el final de la Semana Santa, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, de la misma manera en la que comenzamos estas fiestas, de forma totalmente diferente a como se suelen celebrar estas fiestas en nuestro país, con diferentes procesiones en todos los puntos cardinales de nuestra geografía. Pero este año esas procesiones han dado paso al recogimiento de las hermandades y devotos de la Semana Santa que van a celebrar estas fiestas de una manera totalmente diferente, siguiéndolas a través de televisión en las diferentes repeticiones de las procesiones de otros años y con actos a través de las redes sociales, como por ejemplo los santos oficios y otros muchos actos religiosos. Es una Semana Santa diferente a la que estamos acostumbrados a ver en estas tierras españolas, pero estamos siempre con la esperanza de que esto será solo un paréntesis, porque lo que nos vendrá dentro de pocos meses será pues la vuelta a la normalidad. Desde aquí, desde España, queremos desear una muy feliz Semana Santa a todos nuestros hermanos en las diferentes emisoras de AIR, Alianza Internacional de Radios. Desde España os saluda David Sánchez. Esto es Conexión Mundial desde Villaverde del Río, Sevilla, España, para todo el mundo. Estamos al aire en Conexión Mundial. Aquí Ecuador. El levantamiento gradual de las medidas de aislamiento social por el COVID-19 en Ecuador, como la suspensión de la jornada laboral presencial y la restricción de movilidad, se definirá por provincias a través de un sistema de semáforo a partir del lunes 13 de abril de 2020. En medio de la emergencia sanitaria para intentar contener la propagación del coronavirus, la mañana de este jueves 9 de abril de 2020, la ministra de Gobierno María Paula Romo puntualizó que el próximo lunes 13 de abril todo el país empezará con el semáforo rojo, lo que significa que las prohibiciones se mantienen como hasta hoy. Todas empiezan en rojo y a partir de otros días se explicará las implicaciones para la semana siguiente, dijo la ministra en cadena nacional en radio y televisión. La ministra Romo enfatizó que la implementación del semáforo desde el lunes 13 de abril implica la postergación de las actividades por una semana más a nivel nacional, es decir, las actividades laborales presenciales continuarán suspendidas en Ecuador hasta el domingo 19 de abril. Informó Sergio Casco para Conexión Mundial desde Ecuador. Informativo Conexión Mundial. Aquí Venezuela. Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, informó este jueves que en las últimas 24 horas se detectaron 4 nuevos casos con COVID-19, para un total de 171 contagiados en Venezuela. Más de 3.000 venezolanos han retornado al país, lo que ha generado tensión en comunidades fronterizas de San Cristóbal y Táchira, al no estar de acuerdo en ceder centros educativos como hospedaje para el cumplimiento de la cuarentena de los migrantes. El precio del dólar mantiene una tendencia alcista en el mercado oficial, posicionándose el paralelo en 117.205 bolívares con 79 céntimos. Diversos especialistas venezolanos en neumonología, infectología e inmunología participaron en una integración con expertos chinos para reforzar los esquemas de tratamiento destinados a pacientes críticos con el COVID-19. Para Conexión Mundial, Adis Ojeda desde Venezuela. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. La Universidad de Yale ofrece gratis el curso más popular de su historia para la cuarentena. Se trata de La Psicología y la Buena Vida, que enseña cómo ser feliz y está disponible online. En este curso, el estudiante se involucra en una serie de desafíos diseñados para aumentar su propia felicidad y desarrollar hábitos más productivos. Y de esta manera, y en la continuidad informativa, nos conectamos ahora con nuestro corresponsal en Chile. Aquí Chile. Diversas decisiones han tomado las tiendas y grandes cadenas de retail frente al pago de sueldo de los empleados. Mientras la empresa chilena Casideas anunció que pagará el sueldo de abril a sus 1.200 colaboradores, pese a que las sucursales están cerradas, grandes operadores como Starbucks, Burger King y Chili's suspendieron relación laboral con sus trabajadores. De otro lado, según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, indicó que el 51% de los casos por COVID-19 en Chile no tiene un nexo trazable o se encuentra en investigación.
Hasta la fecha, la única confirmación válida para el diagnóstico de COVID-19 en el país es un resultado positivo en la reacción en cadena de la polimerasa de una muestra de secreción de la vía respiratoria que detecta material genético de SARS-CoV-2, señaló el reporte. Chile tiene 5.972 casos confirmados de coronavirus y 57 personas han fallecido. Soy Jorge Hernández, Conexión Mundial desde Chile. Estamos al aire en Conexión Mundial. Aquí Bruselas. Una fuerte baja de precios parece poco probable en Bélgica. Los precios en el inmobiliario estarán estables y se prevé que después de la finalización de la crisis COVID-19 se mantendrán con los intereses bajos. Es comparada con lo que sucedió en el 2008 con la crisis financiera. El mercado belga ha hecho una gran resistencia a pesar de estas circunstancias que pueden degenerar en disminución de la venta o compra de bienes raíces. Por el momento las cosas se desarrollan muy lentamente, apenas lógico esperando superar la crisis. En otro orden de ideas, las casas de reposo fuertemente tocadas por el COVID-19, las 2/3 partes afectadas. El ministro de la Salud bruseluas, Alain Marron, ha confirmado el deceso de 175 personas contaminadas y otras 200 sospechosas del virus. Soy Alejandro Gordillo para Conexión Mundial desde Bruselas. Conexión Mundial. Aquí, Argentina. El presidente se reunió con miembros de su gabinete para definir los próximos pasos del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia del coronavirus. El mandatario ya adelantó que la cuarentena seguirá y habrá controles más estrictos en los grandes centros urbanos. Se reunió esta tarde con los miembros de su gabinete en la Quinta de Olivo como parte de una ronda de reuniones para comenzar a definir la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia. En el encuentro se encontraba presente el ministro de Economía, Martín Guzmán, la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, el ministro de Salud, Ginés González García, y de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Para Conexión Mundial, soy Daniel Arias Villalba, desde Argentina. Semana Santa en cuarentena. Para algunos, un símbolo espiritual que no debe dejar pasarse. El paso justamente de estas Pascuas en aislamiento los vuelve más reflexivos. Algunos arzobispos católicos ya dieron instrucciones a sus sacerdotes de virtualizar las misas e incluso generar líneas de atención directa con los párrocos debido a la continuidad del periodo de cuarentena que se extiende de acuerdo a las regiones y países. El contacto se origina ahora desde Panamá. Aquí Panamá. Panamá reporta un total de 66 fallecidos y 2.752 casos acumulados de COVID-19. De los 2.752 casos acumulados hasta este jueves 9 de abril, 224 son nuevos. Hasta el momento, hay 107 personas en cuidados intensivos, informó la ministra de Salud, Rosario Turner. El virus se mantiene en una alta incidencia de contagio en los rangos de 20 a 39 años y de 40 a 59 años de edad. A lo largo del territorio nacional, en los mayores de 60 años de edad, hay un total de 461 casos de COVID-19. En cuanto a las defunciones, de 20 a 59 años de edad, se han registrado 17 casos. En tanto, la mayoría de decesos se siguen reportando en personas mayores de 60 años de edad, con 48 casos. Desde Panamá, soy Walter de León para Conexión Mundial. Conexión Mundial en Deportes es noticia. Aquí, Nueva York, Air Sports. 6 directivos del Barcelona Fútbol Club, entre ellos los vicepresidentes Emily Rousseau y Enrique Tomás, han presentado su dimisión por escrito al presidente de la entidad, Josep María Bartomeu, según una información adelantada por el diario La Vanguardia y confirmada por Conexión Mundial. Es el movimiento de respuesta de este grupo de directivos después de que Bartomeu solicitara la dimisión por falta de confianza de Rousseau y de Tomás, pero también de Silvio Elías y Josep Pont.
La sorpresa se ha producido cuando a estos 4 miembros se han añadido 2 más, María Texidor y Jordi Calzamiglia. Todos ellos han depositado en una notaría una carta de dimisión y posteriormente han comunicado su decisión al presidente de la entidad. La cuenta regresiva se acelera para el Tour de Francia, cuyas opciones de disputarse en las fechas previstas del 27 de junio al 19 de julio se reducen con el paso de los días con el dramático contexto sanitario que vive el país galo. La semana pasada, el director de la grande boucle del mundo, Christian Prudhomme, acordó el orden de las prioridades. La situación sanitaria del país, salvar vidas, al anunciar el aplazamiento del Dauphiné, la carrera preparatoria que iba a comenzar el 31 de mayo. A día de hoy se mantienen las fechas del Tour de Francia, pero sería mentir decir que no se estudian otras hipótesis. Así lo declaró a la agencia francesa de prensa el responsable de la prueba, y en comunicación oficial con Conexión Mundial, Christian Prudhomme indicó asimismo la necesidad de dejar 2 meses de visibilidad a los corredores, con un periodo para rodar en ruta, concentraciones y primeras competiciones. Tras varias semanas de tensión, el presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales ATP, Andrea Gaudenzi, declaró este jueves que no habrá finalmente sanciones contra Roland Garros tras la decisión unilateral de organizadores de aplazar el torneo a septiembre debido a la epidemia del nuevo coronavirus. El tenis necesita unidad. París actuó por miedo. Cometieron un error, pero lo han reconocido. Así lo indicó Gaudenzi en una entrevista acordada a varios medios italianos. En un comunicado común, la ATP y la ITF también expresaron su descontento. El desafío que representa la pandemia del COVID-19 para el tenis profesional pide más colaboración que nunca en el seno de la comunidad del tenis, con el fin de que el deporte pueda avanzar colectivamente en el mejor interés de los jugadores de los torneos y de los aficionados, explicaron. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Nueva York. Conexión Mundial es Bolivia. Aquí Bolivia, ya son 4 casos nuevos de coronavirus en el país que elevan a 268 confirmados, 1.729 descartados, 37 negativos, 45 sospechosos y 19 fallecidos, donde se incluye una bebé de 5 meses de nacida. En el departamento del Beni es el único donde no se registran casos positivos. Después de un aluvión de casos, Santa Cruz bajó a 3 casos positivos y un fallecido, siendo el departamento más golpeado por el COVID-19. Por su parte, la presidenta Yanine Áñez aprueba indulto y amnistía para reos mayores de 58 años y mujeres con hijos. Productores rechazan arancel cero aprobado por el gobierno para la importación de trigo por 2 años. Bolivianos varados en 4 países presionan al gobierno para retornar al país. Ministro de Gobierno Murillo pide condena a 30 años de Faustino Yucra, aprendido por sedición, donde asegura que procesarán también a quienes lo escondieron. Soy Juan Carlos González, Conexión Mundial desde Bolivia. Estamos al aire en Conexión Mundial. Aquí Perú. El directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó hoy reducir en 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia de 1,25% a 0,25%. Para esta decisión se tomó 5 hechos fundamentales. Primero, el debilitamiento significativo de la demanda interna. Segundo, la inflación de marzo fue del 0,65%, con lo cual la tasa interanual pasó de 1,9% en febrero a 1,8% en marzo del 2020. Asimismo, la tasa mensual de inflación sin alimentos y energía fue de 0,42% y su tasa interanual pasó de 2,3% en febrero a 1,7% en marzo. Tercero, la expectativa de inflación a 12 meses se ubicaron en 2% en marzo. Cuarto, la actividad económica se encuentra severamente afectada de manera temporal por choques simultáneos de oferta y demanda agregada. Quinto y último, los riesgos respecto a la actividad económica mundial se han acentuado. Con esta decisión, Perú alcanzó su tasa de referencia más baja históricamente e igualmente es la más baja que existe en la actualidad entre los mercados emergentes. Coronavirus en Perú estadística, 5.256 infectados, 138 fallecidos. Soy Pedro Lizarra Wall, Conexión Mundial desde Lima, Perú.
Y desde Conexión Mundial te seguimos invitando a disfrutar Concierto a la Vida. Conectate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. Te recordamos también que podés escuchar las señales principales de la Alianza en www.alianzainternacionalderadio.com. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras es Colombia. Aquí Colombia. De acuerdo a las proyecciones del gobierno tomadas desde el Plan Nacional de Desarrollo, en 28 meses el desempleo debería estar en 7,9% al finalizar su mandato en el cuatrienio agosto 2022. Pero los expertos no ven factible que se cumpla dicha meta, que fue tomada desde la línea base que muestra que en 2017 la tasa del desempleo nacional era de 9,4% y representaba 2,3 millones de personas desocupadas y 22,4 millones de ocupados. Respecto al periodo en mención, a finales de 2019, la tasa ya se había subido 1,1 puntos porcentuales, pasando de 9,4% a 10,5%, uno de sus niveles anuales más altos desde 2014, 10,4%. Con base en la tasa en mención, el año pasado el país cerró con 22,3 millones de ocupados y 2,6 millones de desocupados, según datos del DANE. Ahora, si se revisa el último dato mensual, en febrero el desempleo nacional fue de 12,2% con 22 millones de ocupados y 3 millones de desocupados. Todo esto sin contar que la informalidad del país, nada más en 23 ciudades y áreas metropolitanas, llegó a 47,7% en el trimestre móvil noviembre 2019-enero 2020, de acuerdo con los últimos datos de la entidad estadística. Bajo este contexto, el cual aún no se le ha contado el efecto que tendría la COVID-19 en el mercado laboral e incluso el choque de los bajos precios de petróleo, que sumados ambos llevarían a que la economía del país presentara una contracción en el escenario más pesimista. Las cifras de mercado laboral con este mix significan un panorama mucho más retador para las políticas públicas del país. Soy Juan Carlos Muriel, Conexión Mundial, desde Colombia. El Ministerio de Salud confirmó que fueron diagnosticados 169 nuevos casos de coronavirus, registrando un total de 2.223 en todo el país. De igual forma, se reportaron 14 nuevas muertes, llegando a 69 en total desde que llegó la pandemia a nuestro país. Pese a que la cifra de casos positivos del COVID-19 en Colombia continúa en aumento, las estadísticas de recuperados también presentan un alza, llegando a los 174. En el reciente decreto emitido por el presidente de la República, Iván Márquez, que establece la ampliación de cuarentena obligatoria en todo el país hasta el 27 de abril, en las últimas horas se fijaron varias medidas, como la restricción en los horarios para los domicilios y apertura de establecimientos comerciales. De acuerdo al artículo 3 de este decreto, se ordenó que los comerciantes que venden artículos principalmente de primera necesidad y restaurantes que distribuyen sus productos a través de plataformas electrónicas domiciliarias solo pasen a funcionar entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. En Conexión Mundial desde Colombia, Carlos Alberto Lenis García. Conexión Mundial. Aquí Londres. La curva de contagios por COVID-19 sigue aumentando a un ritmo frenético en todo el Reino Unido. Las cifras que se está dejando la epidemia están poniendo a un saturado NHS contra la pared. El Sistema Sanitario Nacional británico se enfrenta al peor fin de semana de su historia, debido a la masiva afluencia de pacientes por COVID-19 que se espera, según el profesor ejecutivo de la OMS, Carol Sikora. En Wuhan, la ciudad foco de epidemia, ya están dejando atrás el confinamiento gracias al cese de defunciones por el virus mortal. Mientras tanto, en Gran Bretaña, la cifra de muertes aumenta cada día más. Soy Edward Andrés Ortega, Conexión Mundial desde Londres. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Aquí
y Estados Unidos. El estado de Nueva York ha batido por tercer día consecutivo su récord de muertes a causa del coronavirus. En el último reencuentro, la cifra de fallecidos es de 799, superando las 779 del martes y las 731 del lunes. El número total de decesos desde el inicio de la pandemia es de al menos 4.751 según los datos de la Universidad de Johns Hopkins. Estamos en una batalla, pero se trata de una guerra, ha asegurado en rueda de prensa el gobernador del estado, Andrew Cuomo, en referencia a la lucha contra el COVID-19. Cuomo quiso subrayar que la tasa de nuevos contagios parece estar estabilizándose gracias a las medidas de confinamiento y distanciamiento social. Y es que en las últimas 24 horas el número de nuevas hospitalizaciones bajó hasta 200 después de llegar a alcanzar durante algunos días la semana pasada los 1.400. La pandemia del coronavirus ha causado grandes estragos en los Estados Unidos, pues con más de 460.000 contagios, la Unión Americana es la más afectada en el mundo. Y aunque no todos son malas noticias para el país norteamericano, pues hasta este jueves 9 de abril, 41 entidades han reportado al menos un paciente recuperado y ya son más de 24.000 las personas que han superado el COVID-19 en Estados Unidos. A pesar de ser el estado con más contagios, Nueva York es también la entidad que más pacientes recuperados ha reportado, con un total de 16.015, seguido de California. Y el gobierno de Trump autoriza otros $2.3 billones para continuar apoyando la economía del país. Este dinero será para apoyar de la mejor manera a los estados del país norteamericano, así como también a otros pequeños negocios, incluyendo 4 años de préstamo para empresas que cuentan con más de 10.000 trabajadores. Pero con todo y eso, Estados Unidos registra un récord de 17 millones en desempleo por coronavirus. La situación sigue siendo crítica en Estados Unidos. Por lo menos 17 millones de personas han perdido su empleo en las últimas 3 semanas. Y este jueves se registró nuevamente un récord semanal en cuanto a personas desempleadas. Más de 6.6 millones de trabajadores americanos perdieron sus empleos la semana pasada. Y es que tan solo la semana pasada, más de 6.6 millones de personas firmaron la solicitud por el subsidio del gobierno, mismo que consistirá en $600 y que se comenzará a enviar a partir del próximo lunes. Al menos eso es lo que tiene planificado el gobierno. La economía en Estados Unidos podrá empezarse a reabrir. El jefe de la economía de la Casa Blanca, Larry Kudlow, sugirió algo muy similar a lo que tiene planeado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que hay zonas que no han sido muy afectadas por la pandemia y que podrán ser reabiertas en los próximos días para evitar que siga cayendo la economía en el país. Yo soy Estefanía Álvarez Torres, en Conexión Mundial, Estados Unidos. Informativo Conexión Mundial. Aquí, Uruguay. El día después, Fondo Monetario prevé que COVID traiga peores consecuencias desde la Gran Depresión. La pandemia del coronavirus provocará las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión de 1929, estimó este pasado jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que advirtió que países emergentes y pobres como los de Latinoamérica corren un gran riesgo. La jefa del Fondo Monetario destacó que el mundo está confrontado a una crisis sin igual. Según el organismo con sede en Washington, 170 países de sus 189 miembros van a registrar una contracción de su ingreso per cápita este año. El pronóstico cambió desde hace 3 meses, cuando el Fondo Monetario proyectaba crecimiento en 160 naciones. Georgieva dijo que el crecimiento mundial será marcadamente negativo en el 2020. Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Hasta aquí, Conexión Mundial. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 8 horas de Nueva York en la Alianza Internacional de Radio y, por supuesto, en las diferentes estaciones de la Alianza con las noticias que importan. Que sigan todos muy bien y que tengan unas felices Pascuas. Darío, hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes, Estela, y sobre todo desearles a todos quienes nos escuchan, a quienes formamos parte de este gran equipo internacional y multidisciplinario de trabajadores de la comunicación, que tengan muy pero muy felices Pascuas. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Conexión Mundial Informativo. Conexión Mundial. Para estar bien informado, conéctese a la plataforma noticiosa www.alianzainternacionalderadio.com. Los periodistas del sistema AIR, desde cientos y cientos de emisoras alrededor del planeta. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. AIR es noticia.